mis venerables hermanos, será el Papa que establece un banco a las puertas del templo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Tendrá derecho alguno de enseñar a la Iglesia la infalibilidad? Conocéis la historia de Formoso demasiado bien, para que yo pueda añadir nada. Esteban XI hizo exhumar su cuerpo vestido con ropas pontificales. Hizo cortarles los dedos con que acostumbraba dar la bendición y después lo hizo arrojar al Tíber, declarando que era un perjuro ilegítimo. Entonces el pueblo aprisionó a Esteban, lo envenenó y lo estranguló. Mas, ved cómo las cosas se arreglaron. Romano, sucesor de Esteban, y tras él, Juan X, rehabilitaron la memoria de Formoso. Quizá me diréis, esas son fábulas, no historia. Fábulas. Id, monseñores, a la librería del Vaticano y leed a Platina, el historiador del papado, y los anales de Baronio, 897. Estos son hechos que, por honor de la Santa Sede, desearíamos ignorar, más cuando se trata de definir un dogma que podrá provocar un gran cisma en medio de nosotros, el amor que abrigamos hacia nuestra venerable Madre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿deberá imponernos el silencio? Prosigo. El erudito cardenal Baronio, hablando de la corte papal, dice: poned atención, mis venerables hermanos, a estas palabras. ¿Qué parecía la Iglesia romana en aquellos tiempos? ¡Qué infamia! Solo las poderosísimas cortesanas gobernaban en Roma. Eran ellas las que daban, cambiaban y se tomaban obispos, y, horrible es relatarlo, hacían a sus amantes, los falsos papas, subir al trono de San Pedro. Baronio, 912. Me contestaréis, esos eran papas falsos, no los verdaderos. Séalo así, mas en este caso, si por 50 años, la sede de Roma se hallaba ocupada por antipapas, ¿cómo podréis reunir el hilo de la sucesión papal? Pues que, ha podido la Iglesia existir, al menos por el término de un siglo y medio sin cabeza, hallándose acéfala. Notad bien. La mayor parte de esos antipapas aparecen en el árbol genealógico del papado, y, seguramente, deben ser estos absurdos los que describe Baronio, porque aun Genebrardo, el gran adulador de los papas, se atrevió a decir en sus crónicas, 901, este siglo ha sido desgraciado, puesto que por cerca de 150 años los papas han caído de las virtudes de sus predecesores y se han hecho apóstatas más bien que apóstoles. Bien comprende por qué el ilustre Baronio se avergonzaba al narrar los actos de esos obispos romanos. Hablando de Juan XI, 931, hijo natural del Papa Sergio y Marosia, escribió estas palabras en sus anales: la Santa Iglesia, es decir, la romana, ha sido vilmente atropellada por un monstruo. Juan XII, 956. Elegido Papa a la edad de 18 años, mediante las influencias de las cortesanas, no fue nada mejor que su predecesor. Me desagrada, mis venerables hermanos, tener que mover tanta suciedad. Me callo tocante a Alejandro V, padre y amante de Lucrecia. Doy la espalda a Juan 22:1219 que negó la inmortalidad del alma y que fue depuesto por el Santo Concilio Ecuménico de Constanza. Algunos alegarán que este concilio solo fue privado. Séalo así, pero si le negáis toda clase de autoridad, deberéis deducir como consecuencia lógica, que el nombramiento de Martín V 1417 era ilegal. Entonces, ¿dónde va a parar la sucesión papal? ¿Podréis hallar su hilo? No hablo de los cismas que han deshonrado la Iglesia. En estos desgraciados tiempos de la sede de Roma se halla ocupada por 2 y a veces hasta por 3 competidores. ¿Cuál de estos era el verdadero Papa? Resumiendo una vez más, vuelvo a decir que, si decretáis la infalibilidad del actual obispo de Roma, deberíais establecer la infalibilidad de todos los anteriores, sin excluir a ninguno. Más, podréis hacer esto cuando la historia está allí probando con una claridad igual a la del sol mismo, que los papas han errado en sus enseñanzas. Podréis hacerlo y sostener que papas avaros, incestuosos, homicidas, simoníacos, han sido vicarios de Jesucristo. Oh, venerables hermanos, mantener tal enormidad sería hacer traición a Cristo peor que Judas, sería echarle suciedad en la cara. Gritos, abajo del púlpito, pronto, cerrad la boca del hereje. Mis venerables hermanos, estáis gritando.
pero ¿no sería más digno pesar mis razones y mis pruebas en la balanza del santuario? Creedme, la historia no puede hacerse de nuevo. Allí está y permanecerá por toda la eternidad, protestando enérgicamente contra el dogma de la infalibilidad papal. Podéis declararla unánime, pero faltaría un voto, y ese será el mío. Los verdaderos fieles, monseñores, tienen los ojos sobre nosotros, esperando de nosotros algún remedio para los innumerables males que deshonran la Iglesia. ¿Desmentiréis sus esperanzas? ¿Cuál no será nuestra responsabilidad ante Dios, si dejamos pasar esta solemne ocasión que Dios nos ha dado para curarla? Verdadera fe, abracémosla, mis hermanos, armémonos con un valor santo, hagamos un supremo y generoso esfuerzo, volvamos a la doctrina de los apóstoles, puesto que sin ella, no hay más que errores, oscuridad y tradiciones falsas. Aprovechemos de nuestra razón e inteligencia, tomando a los apóstoles y profetas por nuestros únicos maestros. En cuanto a la cuestión de las cuestiones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando eso hayamos decidido, habremos puesto el fundamento de nuestro sistema dogmático, firme e inmóvil sobre la roca, constante e incorruptible de las divinamente inspiradas escrituras. Llenos de confianza, iremos ante el mundo y, como el apóstol San Pablo en presencia de los libres pensadores, no reconocemos a nadie más que a Jesucristo y este crucificado. Conquistaremos a través de la predicación de la locura de la cruz, así como San Pablo conquistó a los sabios de Grecia y Roma, y la Iglesia romana tendrá su glorioso 89. Gritos clamorosos, bájate, fuera el protestante, el calvinista, el traidor de la Iglesia.